estamos llevando a cabo 52 días de ayuno y oración. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esto es basado en el libro de Nehemías, que en 52 días se reconstruyó el muro. En 52 días llevaron a cabo la obra de la reconstrucción del muro físico, pero también de la parte espiritual. Entonces nosotros como iglesia, simbólicamente y proféticamente, queremos levantar ayuno y oración durante 52 días y lo comenzamos este lunes pasado y así hasta completar los 52 días con el fin de levantar muros espirituales, lo cual significa protección. Y a manera de introducción le digo lo siguiente: hubo un hombre llamado Esdras que Dios lo usó para la reconstrucción de lo que era el templo como tal, la adoración, el templo. Pero Dios usó a Nehemías para reconstruir los muros. Note bien que Dios usó a Esdras para la reconstrucción de lo que era el templo. Y Dios usó a Nehemías para la reconstrucción de los muros, dando a entender que es importante que todo aquello que Dios nos da debemos protegerlo a través de la oración para levantar muros espirituales. Muros espirituales hablamos de la oración, hablamos de alabanza, adoración, de intercesión, ayuno y palabra. Son muros espirituales. Entonces, con esto lo que quiero decirle es que cuando oramos, levantamos un cerco de protección. Cuando oramos, levantamos muros espirituales, vallados de protección alrededor suyo, alrededor mío. Y ese es el propósito, que la iglesia vuelva a la oración eficaz y constante, no una oración por salir del paso. Y como lo hemos venido haciendo, y usted lo sabe muy bien, al empezar el culto estamos orando, haciendo círculos de oración, lo cual quiere decir que cuando usted entra por esa puerta, tiene que involucrarse. ¿Por qué? Porque es un principio de la iglesia. Aunque usted y yo oremos, debemos entender que como iglesia no podemos perder el principio de oración. Sin oración todo se desvanece, pero con oración todo cambia, todo prospera. Hay visión, hay frescura, hay colirio espiritual, porque el que ora puede ver claramente los designios de Dios y el que ora se interesa por los propósitos de Dios. Usted y yo somos parte de ese ejército que Dios está levantando, repito, con oraciones eficaces. Y no se le olvide esto: cuando oramos, levantamos muros espirituales. Cuando oramos, levantamos un vallado de protección en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. No se le tiene que olvidar. Es por eso que la oración es sumamente importante. Repito, no por salir del paso, no por imposición, sino por convicción. La importancia de levantar muros espirituales es porque es protección de Dios para nuestra vida y protección de Dios para nuestra generación. Como bien le decía hace un momento, Dios usó a Esdras para reconstruir el templo. Dios usó a Nehemías para reconstruir los muros que estaban destruidos y formar un cerco de protección. Y me ponía a pensar, iglesia, que cómo Dios ha venido ayudándonos en su misericordia. Y hoy que hemos levantado muros alrededor del parqueo y también toda esta muralla, esto que tiene que ver con verjas y demás, eso es protección, hablando en el sentido físico para la iglesia. Pero me ponía a pensar en la manera en que lo hacemos físicamente, tenemos que hacerlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo lo que Dios nos da, tenemos que protegerlo con oración. Y entre ello está la iglesia y mayormente la familia. Dios te ha dado tu familia, tenemos que protegerla a través de la oración. Dios te ha dado tu vida y mi vida, es decir, nos ha dado vida eterna y tenemos que nosotros en esta tierra levantar muros espirituales y ser buenos mayordomos, buenos administradores de los bienes y las riquezas de su gracia y buenos administradores de lo que somos en Él. ¿Por qué? Porque Él nos salvó para buenas obras, pero debemos levantar muros y proteger nuestra vida de los ataques del enemigo. Amados hermanos y hermanas, cuando yo digo que estamos levantando muros espirituales y levantamos un vallado de protección a través de la oración, quiero que lo veamos en el libro de Job, capítulo 1 y el versículo 10. Job, capítulo 1, versículo 10, habla de levantar muros espirituales. Después de leer este versículo, quiero enseñarle la importancia de levantarlos. ¿Por qué? Porque vamos a evitar la erosión espiritual. Entonces dice la Biblia, Job capítulo 1, versículo 10. En este caso está hablando el enemigo, hablándole a Dios y le hace una pregunta. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Note bien,
Dice, no le ha cercado alrededor de él. Y luego dice, a su casa y a todo lo que tiene. Ahí entendemos que cuando oramos, levantamos un muro de protección a nuestra vida, a nuestra descendencia, a nuestra casa y también a todos nuestros bienes. Presta atención a eso, abra los oídos espirituales y anótelo. Cuando oramos, Dios levanta una muralla, un vallado protector, muros espirituales en nuestra vida, en nuestra casa y a todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios protege los bienes que te da. Dios protege tu familia y tu familia es un tesoro, el cual debemos de cuidar y el cual debes de cuidar levantando un vallado, levantando muros de protección a través de la oración. Entonces le decía que la erosión espiritual es algo que está afectando al cuerpo de Cristo. El domingo pasado lo decía, la erosión en términos de construcción es cuando una pared está mal construida y la pared se va desgastando, la pared se va erosionando, van cayendo pedazos de la pared de tal manera que vemos que está mal construida. Ahorita le voy a contar una experiencia que tuvimos con mi esposa, pero quiero decirle lo siguiente. La capa superficial del suelo es en materia fértil y la capa superficial del suelo, si no se cuida, se va erosionando, dañando lo que es la biodiversidad, dañando los nutrientes de la tierra. Por lo tanto, esa capa superficial que es fértil se puede erosionar, lo cual quiere decir que en términos técnicos o de agricultura o de qué sé yo, de cuidar la tierra, pues tiene que ararse bien, cuidarse bien, fertilizantes y demás, para evitar que se dañe el suelo, que se vaya erosionando esa capa superficial. La historia que quería contarles es que hace algún tiempo en Curridabat, donde vivíamos hace algún tiempo con mi familia, se hicieron unos trabajos en la sala, se extendió la sala. El trabajo estaba mal hecho. Para que usted se dé una idea, lo que es la caja de registro nos la dejaron dentro de la sala, cuando eso tiene que estar fuera. Ya se puede imaginar. Resulta ser que la pared se veía terminada, empezamos a pintar y la pared se veía bonita. Había como un huequito pequeño y Karen en ese entonces tenía 1 año y ella metía el dedito así en la pared y se comenzó a hacer un hueco y se empezó a desmoronar la pared. ¿Y qué es esto tan raro? Cuando empezamos a ver, la pared se le caían los pedacitos, estaba mal repellada y cuando nos dimos cuenta era un mal trabajo. La persona que llegó nuevamente a reparar todo eso nos dijo, es un trabajo mal hecho, hay que volverlo a hacer. ¿Y qué creen ustedes cómo nos sentíamos nosotros? Burlados, engañados, bravos, de todo. ¿Por qué? Porque un trabajo mal hecho, la pared se estaba erosionando, la pared se estaba desgastando, porque quien la hizo mal. Amada iglesia, hablando espiritualmente, si nuestra vida no la construimos en oración, se va desgastando, se va erosionando y va perdiendo su fertilidad, hablando de la vida espiritual. La erosión espiritual es algo que está afectando al cuerpo de Cristo. Y digo esto porque podemos ser cristianos y podemos tener los muros desgastados. Podemos ser creyentes y congregarnos, pero podemos tener los muros desgastados. ¿A qué me refiero? A que no es solamente venir a la iglesia y congregarse, eso es parte del culto, sino que la eficacia de la vida cristiana consiste en mantener la presencia de Dios activa a través de los muros espirituales que se llaman oración, ayuno, palabra, adoración, intercesión. No una oración por salir del paso, sino por convicción. Porque la vida cristiana no funciona por imposición, sino por convicción. Yo debo entender que como hombre de Dios, y usted debe entender como hombre y mujer de Dios, que Dios te está llamando a levantar muros espirituales. Y si no lo hacemos, estamos oponiendo a la intemperie a nuestra generación, porque tenemos que acercarlos a nuestra familia a través de la oración. De lo contrario, nuestra vida se va erosionando y podemos ver, como me pasó a mí con mi esposa, una pared muy bonita que está pintada, pero está mal hecha. Poco a poco se va desgastando, se va erosionando, y hay vidas cristianas que se ven bonitas, que se congregan, pero en esencia no tienen fruto, en esencia no están motivados, en esencia van perdiendo su eficacia, en esencia van perdiendo el valor espiritual. ¿Por qué?
Porque ya no tienen motivación para orar, ya no tienen motivación para congregarse. Pero un cristiano altamente motivado es un cristiano que está listo para los propósitos de Dios. Y cuando digo altamente motivado es porque hay gente desmotivada hablando espiritualmente. Y un líder o una persona, hombre o mujer, desmotivado, desmotiva a otros. Pero un hombre altamente motivado por el Espíritu Santo inspira, motiva y dirige a otros a seguir adelante. Ojo lo que estoy diciendo, altamente motivado por el Espíritu Santo. No por factores externos, no por cosas superficiales. Porque hoy en día, y para nadie es un secreto, hay gente que anda buscando lo nuevo. Yo quiero lo nuevo, yo quiero esto. Y lo nuevo ya está en la Biblia. En la Biblia está todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué revelación ocupamos más si todo está en la Biblia? Y hay gente que quiere motivarse por factores externos. Que canten la canción que a mí me gusta, que hagan esta actividad, que tengan una revelación. Y todo esto puede ser bueno en el sentido de sentirme motivado yo. Pero lo que Dios quiere es que nos sintamos o estemos motivados por el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para ser eficaces en la vida cristiana? Venir delante de Dios y tener un encuentro. Y alguien me está diciendo, pastor, pero esto ya lo sabemos. Una cosa es saberlo, otra cosa es hacerlo. Cuando digo altamente motivado, no necesito factores externos para sentirme motivado. Hoy no siento venir al culto, hoy no siento congregarme, ya no siento servir. Necesitamos un encuentro real. Recordemos que Pablo, antes de ser cristiano, no tenía un encuentro con Dios, no lo conocía, perseguía a los cristianos. Pero Pablo, en ese momento, Saulo de Tarso, camino a Damasco, ¿qué fue lo que pasó? El Señor lo tumbó. Y digo, ¿quién eres? ¿Cómo que quién eres? Soy yo a quien te andas buscando. Y Pablo tuvo un encuentro real que cambió su vida, cambió todo su interior. ¿Por qué? Porque entendió y comprendió que la sabiduría de este mundo no era tan fuerte, tan valiosa como la sabiduría de Dios. Y ojo, Pablo no era un cualquiera, Pablo era un hombre estudiado, un conocedor de la ley, pero tuvo un encuentro y ese encuentro lo cambió todo. Los hijos de Dios, los creyentes, no solamente venían a la iglesia por cumplir un requisito, es tener un encuentro, y ese encuentro lo va a cambiar todo. Ese encuentro va a determinar tu motivación en Dios. Un líder altamente motivado por el Espíritu Santo y no por factores externos es un líder eficaz, es un hombre, una mujer eficaz. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? Estar motivado por el Espíritu Santo. Eso significa tener un encuentro. ¿De quién depende? ¿De mí? No, depende de usted. Depende a título personal de cada persona. Un encuentro lo cambia todo. Cuando me encuentro con Dios, el asunto es diferente. Pero si realmente ya no siento nada, es hora de un rompimiento espiritual para reconstruir los muros de oración y reconstruir los muros de adoración, de alabanza, intercesión y de una vida eficaz. ¿Por qué? Porque así lo vamos a ver en el libro de Nehemías. Un hombre altamente motivado, que inspiró a otros, que vio que las murallas estaban destruidas y oró y ayunó durante 4 meses buscando la voluntad de Dios y dijo, mi pueblo no puede estar así, y comenzó a levantar los muros en 52 días. Entonces recordemos, cuando levantamos muros de oración, levantamos un vallado de protección en nuestra vida, en nuestra casa, nuestra familia y en todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué decimos esto? Sencillamente porque la oración cambia las cosas. Es difícil tropezar cuando se está de rodillas. El enemigo le tiene más respeto a un cristiano de rodillas que a 1000 que están de pie. Amado hermano y hermana, leo las palabras textuales de algunos siervos de Dios que dijeron lo siguiente. Charles Spurgeon: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Un hombre de apellido Bones dijo: la palabra de Dios es el alimento por el cual la oración es nutrida y hecha fuerte. Un hombre de apellido Sproul dijo: la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Si sabemos que tenemos que orar, tenemos que estar altamente motivados, tenemos que tener pasión. ¿Dónde la encontramos? En la presencia de Dios. No la vamos a encontrar en factores externos. Hay cristianos que dicen: motívenme para ver qué hago. ¿Qué van a hacer en la iglesia para sentirme motivado? Lo que necesitamos es un encuentro, pero real, no ficticio. Un encuentro real lo cambia todo. Otro hombre de Dios dijo lo siguiente. Charles Spurgeon nuevamente dice: si te amó cuando estaba lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Martín Lutero dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene lo mejor para usted y para mí.
Y leo dos más. Oswald Chambers dijo: no olvides orar, porque hoy Dios no se olvidó de despertarte en la mañana. Y John Owen dijo lo siguiente: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Y claramente vemos que si oramos, no pecamos, pero si pecamos es porque dejamos de orar. Entonces no se trata solamente de decir soy cristiano, hay que tener eficacia cristiana. Eficacia es encuentro. Recuerde algo, hermano, venimos al culto a dar lo que somos nosotros en el Señor. Ciertamente nos preparamos y demás, pero en nuestra casa debemos levantar muros espirituales para permanecer en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, iglesia, apréndase esto: cuando levantamos muros espirituales, Dios puede acelerar los tiempos o desacelerar los tiempos a favor de un hombre y una mujer que se levanta en oración, levantando murallas de protección. ¿Qué le dije al inicio? La oración levanta vallado, la oración levanta muros espirituales, la oración levanta protección para los tuyos, pero debemos estar altamente motivados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué digo que la oración puede acelerar o desacelerar los tiempos? Vamos a poner un ejemplo en el libro de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 versículo 10, vamos a leerlo, pero lo pongo en el contexto. Dice la palabra que en ese tiempo Daniel tenía enemigos, unos hombres gobernadores, otros que se llamaba los sátrapas. Querían poner tropiezo a Daniel, le tenían envidia. Recuerde que todo hijo de Dios, todo hombre de Dios y mujer de Dios siempre va a tener enemigos. ¿Está escuchando? Todo hombre de Dios y mujer de Dios siempre tiene enemigos, pero son enemigos que quieren obstaculizar la obra de Dios, así que siga caminando, no se detenga. Y Daniel tenía enemigos, y resulta ser que estos hombres le dijeron al rey que publicaran un decreto, que en el espacio de 30 días no se levantara ninguna oración a ningún Dios, al menos el que el rey dijera. Resulta ser que cuando Daniel escuchó ese decreto, o se dio cuenta de ese decreto, ¿qué pasó? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y entró en pánico, se escondió. ¿Qué dijo? Se echó a llorar, ya no sé qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué hizo Daniel entonces? Entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Es decir, Daniel no se dejó intimidar por el decreto que habían levantado y siguió levantando oración. Entonces estos hombres, llenos de envidia, le dijeron: rey, tú publicaste un decreto, Daniel no lo está obedeciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mandarlo al foso de los leones. Y ellos creían que se habían salido con la suya. Y cuando metieron a Daniel al foso de los leones, el rey quería impedirlo a toda costa, porque el rey tenía cercanía con Daniel, es decir, estimaba a Daniel. Y resulta ser que cuando lo meten al foso de los leones, la Biblia menciona claramente que Dios lo guardó. Pero permítame usar la imaginación, como lo dije en la mañana. Yo me estoy imaginando que cuando Daniel entra, comienza a orar. Él no estaba perdiendo el tiempo, comenzó a orar. ¿Y qué hizo Dios con los leones? Le cerró la boca. Y yo me imagino que empezó a decir: gatito, gatito, ven por acá, porque él estaba jugando, él estaba confiado en el Dios que lo había llamado, y cerró la boca de los leones y lo libró de la muerte que todos esperaban. El rey viene horas después y le dice: Daniel, con tristeza, ¿estás ahí? ¿Tu Dios te escuchó? Sí, rey, mi Dios me escuchó y tapó la boca de los leones, porque el que confía en Dios levanta muros de protección. Resulta ser que la gente que envió a Daniel al foso de los leones, los mandaron a llamar y dijeron: vengan ustedes, y no solamente ustedes, sino también traigan a las familias y vételos al foso de los leones. Escuche bien, no solamente a ellos, sino a las familias. No habían ni entrado a la puerta cuando los leones los atacaron y les despedazaron los huesos. Ahí nos damos cuenta una cosa: que quien ora, Dios lo defiende. Que quien ora, levanta muros de protección. Que quien ora nunca será avergonzado. La oración es eficaz. La oración cambia las cosas. La oración acelera los tiempos. La oración cambia el curso de los tiempos. La oración hace milagros. Y vemos claramente que Dios libró a Daniel ¿a causa de qué?
porque Daniel era buena gente, no, porque Daniel oraba, no se dejó intimidar, él oraba y Dios cambió las circunstancias a favor de Daniel. Quiero que leamos en Isaías capítulo 38, versículo 1 al 8. Vamos a leer Isaías 38 de un hombre llamado Ezequías. Ezequías, vemos también un hombre que confió en Dios, que oró y Dios cambió el curso de los tiempos y desaceleró literalmente el tiempo. ¿Qué dice 38 de Isaías, versículo 1 al 8? Leemos en el nombre de Jesús. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Se imaginan ustedes que Dios le diga a usted: ordena tu casa, porque vas a morir y ya no vas a vivir? Muy bien, versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, ¿y qué hizo? Se echó a morir, ya no sé qué hacer. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué hizo Ezequías? Hizo oración. El hombre y la mujer de Dios hace oración en el tiempo de tribulación. No deja de congregarse, no deja de asistir, no deja de perseverar, porque es la oración la que va a levantar muros espirituales. El versículo siguiente, el versículo 3 dice así: y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4 dice así: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo siguiente: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Aleluya. Versículo siguiente: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Hagamos un alto. ¿Te va a librar a ti y a quién más? ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Está conmigo? Lo iba a librar a él y a quién más. ¿Qué aprendemos ahí? Quiero que se aprenda algo. Te voy a librar a ti y a esta. Cuando hay un hombre o una mujer de Dios levantado y puesto en la brecha con muros de oración, libra a los que vienen detrás de él. Ojo, te voy a librar a ti y voy a librar también a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Goicoechea está amparada por Dios. Debemos seguir orando. No solo Goicoechea, sino Cantón de Coronado y todos los cantones de Costa Rica y las provincias, en el nombre de Jesús. Y si alguien nos ve de otro país, también ore también por las provincias, por los cantones, por los municipios. La palabra dice: y te libraré a esta ciudad. Vamos al versículo siguiente, el 7 y el 8. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Versículo 8. Wow, poderoso. Presta atención a lo que vamos a leer. Dice: he aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Wow. Esto está hablando de un reloj de sol que va marcando la hora de acuerdo a la sombra que le va pegando y va moviendo los grados. Pero resulta ser que Dios desaceleró los tiempos e hizo que el tiempo se retrocediera. Esto era una señal para entender nosotros que en la mano de Dios están los tiempos, en la mano de Dios está tu vida y mi vida, en la mano de Dios está la eternidad, en la mano de Dios está todo lo que necesitamos, y Él acelera o desacelera los tiempos a favor de sus hijos. Oh, hermano, si va a aplaudirle, hágalo con fuerza. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Porque si le aplaudimos a Dios es con fuerza, con ganas, con alegría, con ánimo voluntario. Entonces Él desaceleró literalmente el tiempo. ¿Quién puede hacer eso? Nadie, solamente Dios. ¿Cómo que hizo que el sol se retrocediera? Sí, porque Él hizo el sol, la luna, Él hizo las constelaciones, Él hizo todo, Él es el dueño de todo y es el dueño de tu vida. Él te conoce, el sentar, el levantar. Él puede mover su mano a favor de aquellos que oran, que interceden. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Ezequías oró y le dijo: Señor, acuérdate de mí, y te dio 15 años más para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir para el Señor? ¿Quieres una vida larga en Dios? Pues es hora de levantar muros espirituales. Donde hay un cristiano que ora, el cielo se mueve. Donde hay un hombre o una mujer que ora, el cielo se abre. ¿Por qué?
Porque Dios oye la oración de aquellos que le buscan, dice el Salmo, y con tremendas cosas nos responderá. La oración eficaz del justo siempre puede mucho. Y vamos a también a ver que, regresando a Nehemías, que Dios estuvo con Nehemías porque la benéfica mano de Dios se mueve cuando uno está interesado en sus propósitos. Nehemías estaba interesado, estamos volviendo ahora a Nehemías. Nehemías estaba interesado en los propósitos eternos y Dios movió su mano. Quiero hacerle un recordatorio. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, hubieron 3 salidas comandadas por 3 siervos de Dios. La primera salida o el primer grupo, o llamemos el primer comando que salió, fue por Zorobabel. Zorobabel era un hombre que también con Josué trabajaban, pero dice la Biblia que Dios lo usó a él para sacar el primer comando, el primer grupo de la cautividad de Babilonia. Vinieron con Zorobabel. Pasaron 80 años y salió la segunda compañía, la compañía B, que la lideraba Esdras. Dice que la Biblia que Esdras sacó el segundo grupo y pasaron 13 años para que Dios levantara a Nehemías para salir con el tercer grupo de la cautividad de Babilonia y regresar a Jerusalén. Vea qué interesante. Dios usó a Ciro, rey de Persia, en unión con Darío, rey de los Medos, invadieron Babilonia y permitieron la liberación de los judíos. Y le voy a explicar esto. Persia, liderada en ese momento por Ciro, y Media era otra región, otro país liderada en ese momento por Darío. Pero resulta ser que Ciro con Darío se unen los medos, el reino medo-persa, se unen para invadir Babilonia. Quiero que aquí abran los oídos espirituales. El pueblo de Israel estaba cautivo ¿dónde? En Babilonia. Por este lado se unen los medos y los persas a invadir Babilonia y cautivan Babilonia. En el momento que cautivan Babilonia, Dios mueve los tiempos, acelera o desacelera y cambia el curso de los tiempos, porque nos damos cuenta que Dios usó a un hombre llamado Ciro, rey de Persia, para que dejar libres a los hijos de Dios, a Israel, y que vuelvan a su patria. ¿A quién Dios usó? A este hombre Ciro. Pero si usted lee la historia, Ciro no era cristiano. Darío tampoco, no creían en Dios, pero Dios los usó. Y ellos dijeron: dejen libre al pueblo de Dios para que vuelva a su tierra a reconstruir las murallas que un día se destruyeron. ¿No le parece eso asombroso? ¿A causa de qué? A causa de que hubo un pueblo siempre orando. Pero algo importante aquí es lo siguiente: todo era un plan de Dios a causa de la oración de Nehemías. Entonces, ¿por qué Dios tocó a Ciro? ¿Por qué Dios tocó el rey de Persia y también tocó a Darío, rey de los Medos? Estas regiones, así se llamaban, Medo y Persia, hoy en día actualmente están en Irán, en esta ciudad de Irán, en el país. En esos sectores están estos dos regiones que le estoy mencionando, que en ese momento se llamaban los Medos y los persas. Pero cuando invaden Babilonia, todo era un plan de Dios. Invadió Babilonia para decirle: suelten al pueblo que está cautivo y déjenlo libre para que vayan a reconstruir los muros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Nehemías, en el momento que ora, duró 4 meses orando. Él fue ante el rey Artajerjes, en Nehemías capítulo 2. El rey Artajerjes era el rey de Persia. Tampoco seguía a Dios. Era el rey de Persia. Ya para ese entonces ya no estaba Ciro, ya no estaba Darío. Eso pasó hace mucho tiempo. Pasó en la liberación, libre de la esclavitud. Entonces, ante el rey Artajerjes se presenta y el rey le dice: te veo triste, porque recordemos que Nehemías servía de copero. El copero era un puesto de confianza. El copero hacía lo siguiente: por ejemplo, a mí me traen agua y vamos a hacer de cuentas que mi hermano Tello, Gerardo Castañeda, conocido como Tello, él es mi copero. Copero quiere decir mi servidor. Entonces, a mí me traen agua, yo no la probaba, él la probaba primero. Por si el agua estaba envenenada, él moría y yo no moría. El copero servía de escudo. Si me traían una comida, que la pruebe el copero primero, a ver si no está contaminada. Ese era el puesto del copero. Y Nehemías tuvo un puesto de confianza, estaba muy cercano al rey. Era el servidor del rey. Pero le dice Artajerjes, rey de Persia: te veo triste, ¿qué te pasó? Y él empieza a decir:
ora a Dios. Había orado y sigue orando, mi pueblo está destruido. Y Artajerjes, rey de Persia, otra vez Dios moviendo y tocando la mano o tocando el corazón de hombres que no conocen a Dios, le dijo: ve a tu ciudad y reconstruye los muros. Y solo le pidió un tiempo, porque en 52 días se reconstruyó el muro. Vea qué interesante. Artajerjes, rey de Persia, y Dios tocó el corazón para dejar a Nehemías a reconstruir los muros. Nehemías fue copero, Nehemías fue constructor, Nehemías fue gobernador. Tres características que deben estar en los hijos de Dios, en los hombres y mujeres de oración. Número uno, el copero. El copero era el servidor. Usted y yo delante del Señor somos este tipo de coperos. Servimos a Dios, estamos delante de su presencia, honramos su nombre. Pero una vez que Nehemías fue copero, también Dios lo pasó a otro puesto de constructor. ¿Por qué constructor? Porque levantó la muralla, levantó los muros, literalmente hablando, los muros físicos, pero también Dios lo usó para levantar los muros espirituales, porque trajo valentía, trajo ánimo al pueblo. Él le dijo al pueblo: vamos a construir, vamos a levantarnos, vamos a edificar. ¿Por qué? No vamos a permitir que la ciudad esté destruida y triste. Vamos a volver a lo que Dios nos ha dado. Y Dios lo usó para levantar no solo muros físicos, sino muros espirituales, recordándole que Esdras reconstruyó el altar, pero Nehemías reconstruyó los muros. Porque los muros es protección. Los muros es protección a tu vida y a mi vida. Amada iglesia, entonces Dios usó a Nehemías y el rey le dio permiso, el rey Artajerjes, para que fuera a levantar los muros. Entonces le recuerdo, Nehemías fue copero, servidor. Usted y yo debemos ser servidores de Cristo, venga lo que venga y pase lo que pase. Y si usted y yo servimos a Dios con ánimo voluntario, motivados por el Espíritu Santo, Dios te va a ascender y te va a permitir ser un constructor, como lo fue Nehemías, pero un constructor espiritual. Que en esta casa haya hombres y mujeres que construyan y que no destruyan, que construyan a través de la oración, que construyan a través de la unidad, que construyan. Somos constructores espirituales, y si así lo hacemos, Dios a ti y a mí nos va a ascender, como lo hizo con Nehemías, que después de constructor llegó a ser gobernador. Todo hijo de Dios que sirve y que es constructor llega a lugares de privilegio, a gobernar. ¿Por qué? Porque Dios ha visto el corazón del hombre y la mujer que ora y que se para en la brecha y que tiene celo por la casa de Dios y que tiene celo por su familia y que tiene celo por lo que Dios le ha dado a él. Debemos tener celo, debemos levantarnos a construir muros espirituales, esos vallados de protección. Nehemías tuvo esa carga. Nehemías dijo: mi pueblo está destruido, úsame a mí, Señor. Y Dios lo usó para en 52 días levantar ese muro. Repito, fue copero, constructor y gobernador. La iglesia tiene que ser de la misma manera: servidora, constructora y gobernadores en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, Apocalipsis 1:6, somos reyes y sacerdotes, reyes para gobernar y sacerdotes para ministrar. Nosotros, Dios nos ha puesto en lugar de privilegio a usted y a mí. Es hora de tomar nuestro puesto en la batalla. Ya no veas, hermano, como decimos popularmente, las cosas desde la barrera. Ya no veas desde lejos, sino sé protagonista, porque Dios a usted y a mí lo está llamando como un Nehemías a levantar muros espirituales en tu vida, en tu casa, en tu generación, en los tuyos, acá en la iglesia, como murallas espirituales, como atalayas espirituales. Es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver al ayuno, es tiempo, hermano, de levantarnos como iglesia a tomar nuestro puesto en la batalla. Repito, porque la oración eficaz puede mucho. No son oraciones por salir del paso, son oraciones que tocan el corazón de Dios. Y usted y yo hemos entendido a la luz de la Biblia que un hombre que ora, una mujer que ora y que tiene un encuentro con Dios, acelera el rumbo de los tiempos o desacelera de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios mueve su mano milagrosamente, poderosamente, para tocar corazones, para tocar gente que no conoce al Señor, con tal de que bendiga la obra de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Naturalmente no podemos hacer eso. Naturalmente le llaman a eso tener conexiones. Usted ha escuchado algunas frases que la gente dice: ¿y cómo hiciste para entrar a ese trabajo? Y la gente responde: es que tengo ahí un amigo que me ayudó. ¿Ha escuchado eso? ¿Y cómo hiciste para tener ese puesto? Ese puesto cuesta mucho. Es que alguien me ayudó, tengo algunas conexiones. Eso se llama alguna influencia. Unas pueden ser buenas, otras pueden ser malas. Pero Dios a ti y a mí nos quiere dar puestos de gobernanza, de gobierno, que no van a ser motivados por hombres, sino es Dios mismo que te va a abrir puertas. ¿Por qué le digo esto? Donde usted está, yo no sé qué oficio tiene usted. Algunos pueden tener oficios de carpintero o albañil, o oficios de maestro de obras.
otros pueden tener alguna profesión, algún grado académico. Donde tú estés, lo que hayas hecho, donde te desempeñes, ese lugar se hace bendito y hay bendición y hay un levantamiento de muros espirituales donde hay un hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Tenemos que aprender a visualizar en el espíritu lo que se mueve cuando un hijo de Dios está en un lugar inconverso. Tal vez tú dices, tengo un jefe inconverso, tengo compañeros que no conocen al Señor, pero si tú estás ahí, Dios te está poniendo como un Nehemías para que seas testimonio y levantes murallas espirituales para que traigan bendición a ese lugar. Dios te está levantando como un Nehemías para que tomes tu puesto en la batalla y en tu casa ejerzas dominio de lo que Dios te ha dado, siendo servidor, siendo constructor y siendo gobernador. Es tiempo de tomar nuestro puesto en la batalla. Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios no te llamó a ser cristiano solamente para que te sentases en una silla. Dios te llamó para poseer la tierra que Él te ha dado. Es tiempo de poseer, pero para poseer primero hay que pararnos en la brecha y decir, voy a orar, voy a construir los muros espirituales. Y esto es importante porque cuando nos levantamos en oración, siempre habrá oposición. Recuerda esto, cuando tú y yo nos levantamos en oración y tomamos nuestro puesto en la batalla y levantamos muros espirituales y levantamos murallas de protección, siempre habrá oposición, pero debemos entender lo que Dios le dijo a Nehemías, que tomara valentía. Y lo vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículo 20. Siempre hay oposición. Siempre van a haber ataques de las tinieblas. Cuando uno se para en la brecha, cuando Dios te dispone o se dispone a hacer algo en ti, siempre va a haber oposición. Así que no te preocupes, sigue caminando. Pero Nehemías 2:20, la declaración que hace Nehemías es porque la obra de Dios tenía enemigos. Sanbalat, Tobías, habían hombres que se oponían a la obra de Dios. El enemigo se va a oponer cuando te levantes a favor de tu familia. El enemigo se va a oponer cuando tú decidas congregarte y consagrarte a Dios. El enemigo se va a levantar cuando tú decidas honrar a Dios. ¿Por qué? Porque vendrá la prueba, la lucha, la vicisitud, la tentación. Pero en medio de ello, escúdate en Dios, porque en la presencia de Dios es el cerco de protección donde el enemigo no puede entrar. Aleluya. Pero Nehemías 2:20, vamos a leerlo en el nombre de Jesús, dice, aleluya, dice, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos, dice, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo que Nehemías le estaba diciendo a los enemigos del Señor es, ustedes no tienen autoridad para detener la obra de Dios. Ustedes no tienen autoridad para detener lo que Dios ha determinado hacer. Ustedes no tienen parte, no tienen derecho en estas cosas. El Dios del cielo nos va a ayudar, nos va a prosperar. El Dios del cielo, amada iglesia, tienes que proclamarlo. El Dios del cielo me va a ayudar a mí, va a ayudar a mi familia. El Dios del cielo me va a ayudar este año. Tienes que hablar, tienes que decir la palabra, tienes que creerle a Dios, hermano. El Dios del cielo, Él nos prosperará, Él nos levantará, Él nos levantará. Levántate, edifica, ora, ayuna, levántate. Es tiempo de levantar muros de protección en el nombre de Jesús. La circunstancia con Nehemías era caótica, pero Dios puso en el corazón de Nehemías una carga por su pueblo. Y Dios tiene que poner carga en tu corazón por tu familia. Dios tiene que poner carga en tu corazón por la iglesia, por el ministerio que tienes. Porque aquí hay gente del ministerio que ha opacado el ministerio. ¿Saben por qué? Porque ya le creyeron más a la circunstancia que a Dios. Si Dios te lo dijo, tienes que seguir caminando. Recuerda que la oposición ante Nehemías decía otra cosa. El pueblo de Israel estaba próspero, luego cayó en decadencia moral por el pecado, todo estaba destruido. Pero cuando hay un Nehemías, Dios abre el cielo. Cuando hay un Nehemías, Dios abre su propósito. Cuando hay un Nehemías, Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Donde hay un hombre y una mujer que le crea a Dios, entonces el cielo se abre. ¿Por qué? Porque la mano de Dios se mueve. Donde una iglesia que ora y levanta muros de protección, muros espirituales, vallados de protección. La Biblia dice, se podrá olvidar la mujer de lo que dio a luz. Pero la Biblia dice en Isaías, pero yo no me olvidaré de ti. Te cuidaré, te tengo esculpida en la palma de mis manos. Tus muros están delante de mí, dice Isaías. Y esos muros que dice la Biblia es tu vida y mi vida. Tu vida está delante de mí, dice el Señor. Esos muros que Dios cuida. El celo de Dios siempre está activo en tu vida para cuidarte. ¿Para qué? Para ensancharte, para proyectarte, catapultarte a mejores cosas y mayores cosas. Créale a Dios, hermano. Sabe que Dios viene hablando, y le digo por testimonio, hay gente aquí a lo largo ya de estos años
que ha tomado la palabra y me ha dado testimonio. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo tomo posesión y digo, este es un año de poseer. Y cuando hablamos de poseer, hablamos de avanzar y de conquistar. Amada iglesia, Dios no te trajo hasta aquí, ni estás aquí en este momento. Hoy, el día número 40 del año. Mira qué interesante, número 40. Hoy es el día número 40 del año. Llevamos 40 días. Y Dios no te trajo hoy a este domingo para volver atrás. Te trajo aquí para hacerte entender que Dios te quiere levantar como un Nehemías. En tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que hagas, lo que digas, como un Nehemías. Dios no está viendo tu capacidad natural. Dios está viendo tu oración. Dios está viendo tu motivación a través del Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo. Recordemos que Nehemías era un líder altamente motivado, era un líder con visión, era un líder que sabía lo que tenía que hacer, pero necesitaba gente que estuviera al lado de él. ¿Y cómo fue que Dios inspiró a la gente o la motivó? Porque vio un líder motivado. Recuerda, si tú eres cabeza de hogar, si eres hombre o eres mujer, porque tenemos acá mujeres, madres solteras también. Pero si tú eres jefe de hogar, hombre o mujer, o tenemos también personas que viven hijos que se han independizado. Si tú eres cabeza de hogar, recuerda algo. La motivación viene del Espíritu Santo y tienes que levantar muros espirituales para poseer, para caminar y entender que lo que Dios quiere hacer en ti es lo que hizo en Nehemías. Que te levantes y construyas todo aquello que está perdido o que el enemigo robó y que lo devuelva en el nombre de Jesús. Pero el corazón de Nehemías nunca descansó. Y lo que más hacía Nehemías, ¿sabe qué era? Orar, 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 orar. Y había oposición, orar, orar. Porque recuerde, a mayor oposición, mayor oración. Y debemos decir lo mismo que Nehemías. El Dios del cielo, Él nos prosperará. Yo te puedo dar testimonio, hermano y hermana, de cosas que Dios ha hecho en mi vida y en nuestra familia, a causa de cuando hay un hombre o una mujer que le crea a Dios. Ya no le crea las circunstancias, crea lo que Dios ha dicho. No vea su capacidad, sino vea lo que Dios ha puesto en usted, porque la capacidad puede ser muy buena, pero es limitada. Pero lo que Dios nos ha dado no es limitado, es ilimitado. Y Dios ha puesto en ti y en mí la esencia y el carácter de Cristo. Ha puesto en ti y en mí la unción y la talla del Mesías para caminar, para poseer, para conquistar y para pararnos en la brecha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Año de poseer la buena tierra. Año de levantar muros espirituales. No nos cansaremos de orar. Cada vez que entres por esa puerta, vente al altar, orar, orar. Vamos a levantar cadena de ayuno de oración esta semana hasta completar 52 días. Pero la iglesia tiene que tener celo. Y voy a cerrar con esto. Ya no debemos pensar estar motivados por factores externos. ¿Qué son los factores externos? Cuando la gente se emociona por el hombre que viene a X país, pero no se emociona por el Dios que lo ha salvado. Hay gente a veces que está motivada por el ministerio o el talento que tiene y no está motivado por el Dios del talento. A veces estamos más interesados en las cosas de Dios que en Dios. A veces estamos más motivados por lo que vemos y no por lo que no vemos, que es eterno. Debemos estar altamente motivados por el Espíritu Santo y tener encuentros reales con Dios. Los muros espirituales comienzan hoy en tu vida y en mi vida. Y le pregunto, si usted se levanta, ¿a qué hora se levanta? Usted me dirá, 4 de la mañana. Pues si va a pasar el día ocupado, levántese media hora antes. Y usted me dice, estoy cansado. Todos nos cansamos, pero la oración, lejos de hacerte estar cansado o cansada, te va a revitalizar, te va a fortalecer el cuerpo, el alma y el espíritu, porque la oración del justo es vitamina para el alma. ¿Y cómo orar? No me pregunte cómo, dónde. Hágalo nada más, y cuando usted lo hace, comenzará a abrir camino. ¿Por qué? Porque el que ora puede ver, el que ora ya va con un pie adelante, el que ora toma posición del día. El que ora va con un pie adelante en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a levantar cadena de ayuno y oración, y los que están de manera virtual también pueden anotarse. Y yo me gustaría ver al finalizar la prédica quienes anotan el lunes, martes y así sucesivamente. Hagamos un compromiso delante del Señor, los que vamos a estar ayunando mañana lunes. Levánteme la mano delante del Señor. Tenemos un grupo, gracias hermano y hermana. El día martes, seguimos, martes, otro buen grupo, mire qué bendición. Mire, miércoles, gloria a Dios.
El jueves, amada iglesia, ¿quién se compromete? Ayuno de oración. Tenemos otro grupo. Viernes, muy bien, hagamos un alto. Los que están allá en sus hogares de manera virtual, comprométase, anoten el día ahí, por favor. ¿Quién va a sacrificar el pinto del sábado? Gloria al Señor, mira, son poquitos, pero lo van a sacrificar. Gloria a Dios. Con 2 o 3 ayunamos y oramos en el nombre de Jesús. Y el domingo, como hoy, deberíamos ser todos los que ayunemos. Si usted tiene problemas de salud por diabetes o demás, puede ayunar con frutas. Los que tienen esa dificultad, hay que tomar agua, eso sí, tome agua. Hay ayunos totales, pero esos son cuando ya el cuerpo está acostumbrado y también porque el Señor se lo dice. No podemos hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Hacemos ayunos parciales, con oración hasta el mediodía. Y repito, los que no pueden hacerlo del todo porque tienen una dieta especial, lo pueden hacer con fruta. Pero de lo contrario, solamente con agua. ¿Por qué oramos? Vamos a orar por levantamiento de muros espirituales. Que Dios levante nuevas generaciones con el celo de Dios. Que no vienen a perder el tiempo. No son generaciones que se lo lleva cualquier viento de doctrina. Que sean generaciones ancladas y cimentadas en la voluntad de Dios. Vamos a orar por nuestras generaciones. Vamos a dejar un legado. ¿Sabe, hermano? El legado tiene que crecer. Yo, hermano, le digo al Señor, el tiempo que viva en esta tierra, que usted ya sabe cuántos años quiero vivir. ¿Cuántos años? 100 quiero vivir. El tiempo que viva en esta tierra, yo quiero servirte, honrarte, Señor amado. Y quiero llegar a la edad de 80, 90 años con fuerza, con vitalidad. La Biblia me habla de Moisés, de Josué y Caleb, que a los 80 años estaban fuertes, vigorosos. Yo también quiero ser un anciano de 90 años, pero fuerte, 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 fuerte. Amén. Y si por A por B me falta un diente, seguiré adorando sin dientes. ¿Ah? Pero nada va a detener mi alabanza. Y si me quedo sin dientes, me pongo en la plancha, aleluya, y sigo adorando al Señor. Pero nada va a detener mi alabanza. Así que usted, hermano, no me venga a decir, ya tengo 80 años, dele con más ganas, que en la vejez va a fructificar usted. Pastor, ya tengo muchas ganas. Pues a mayores ganas, mayores ganas. ¿Sí o sí? Cuando usted se ve al espejo, qué canero que tengo, diga, gloria a Dios, porque a mayores ganas en el nombre de Jesús. ¿De qué? De seguir sirviendo y honrando al Señor. ¿Sí o sí? Vamos a tomar nuestro puesto en la batalla, orando y llorando esta semana. Y vamos a decir, como dijo Nehemías, el Dios del cielo, Él nos prosperará. Porque el enemigo ni las circunstancias tienen derecho ni parte sobre mí, sobre mi familia. Nos levantamos y edificamos en el nombre de Jesús. Amada iglesia, pongámonos en pie. Ponte en pie y levanta tus manos y levanta tu voz. Vamos a levantar muros espirituales, Padre, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, el Dios del cielo, el Dios eterno, el Dios poderoso, Jehová el Shaddai, Jehová Jireh, el que provee, el que sana, el que liberta, el Dios del cielo, el Rey del cielo, Él nos va a prosperar. Así que iglesia, dilo conmigo, el Dios del cielo, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Él me levantará, Él me prosperará. El Dios del cielo nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantamos y edificamos y reprendemos las obras infructuosas de la carne, reprendemos toda obra del maligno, porque ninguna circunstancia, ninguna tentación, ninguna oposición apagará el propósito de Dios, porque no tienen parte ni derecho sobre mi vida. Dios a ti y a mí nos ha llamado a poseer la buena tierra. Dios a ti y a mí nos ha llamado a levantarnos como Nehemías, levantar muros espirituales, porque Dios a ti y a mí nos va a usar como precursores, como portadores de su gloria. Nos va a usar como punta de lanza para traer renuevo, cambio en nuestras vidas, en la familia, en las generaciones, en la parte ministerial, en tu trabajo, en tu estudio, en lo que hagas, en lo que digas. Dios a ti y a mí nos va a usar. Así que di conmigo, nos levantamos en el nombre de Jesús, nos levantamos en el nombre de Jesús y nosotros edificaremos y levantaremos muros espirituales. Y esta semana, Señor, nos levantamos en oración y en ayuno y veremos tu gloria, que tu gloria se derrame sobre niños, jóvenes, adultos y ancianos, que tu gloria se derrame en la iglesia, en cada ministerio, en cada hermano y hermana, que las familias de esta casa sean llenas, saturadas de tu gloria. Como iglesia nos levantamos, aleluya, y levantamos muros espirituales, porque la oración cambia las cosas, porque la oración mueve la mano de Dios, porque la oración del justo puede mucho, porque la Biblia dice que con tremendas cosas Dios nos va a responder. Así que levántate, iglesia, levántate, levántate, no te mires
mires a ti, mira el propósito de Dios en ti, no mires las circunstancias, mira la mano de Dios como lo hizo con Nehemías, así lo va a hacer contigo y conmigo. Vamos a levantar, vamos a reedificar, vamos a tomar posición de aquello que el enemigo nos ha robado, vamos a tomar nuestra herencia, vamos a ser hombres y mujeres que inspiren, vamos a ser hombres y mujeres altamente motivados por el Espíritu Santo. Digamos: Espíritu Santo, aviva tu obra en mí. Levanta tu voz y el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aviva tu palabra en mí, aviva tu obra en mí, aviva el fuego de tu Espíritu en mí. Debemos estar altamente motivados por el Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo en todo momento y en todo tiempo. Padre, hoy levanto mis manos y bendigo a este pueblo, los que están aquí de manera presencial. Bendigo a aquellos hermanos y hermanas que están de manera virtual. Los bendigo en el nombre de Jesús, declarando paz, bendición, cobertura y fortaleza sobre aquellos que están a través de la red social, que nos están escuchando y viendo. Los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a esta iglesia, declarando un principio de semana bendecido en el nombre de Jesús. Amada iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos en el nombre de Jesús levantando muros espirituales. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos aplauso al Señor, iglesia.